Bueno, muy bien, buenas tardes. Un agradecimiento a Manuel por cederme este tiempo antes del que correspondía para mi presentación. Vamos a, en general, hacer una presentación relativamente corta frente a las que hemos visto el día de hoy. Y está un poco enfocada a otros aspectos que no son necesariamente numismáticos. La última parte de la presentación es obviamente concentrada en el tema numismático colombiano, pero la primera parte de la presentación no tiene mucho que ver con eso. José Manuel Restrepo es un personaje importante en la historia de Colombia. Lamentablemente, fuera de tener una estatua en el parque principal de Envigado, cerca de Medellín, es realmente un desconocido, yo diría, para el 99% de los colombianos, lo cual pues, es una lástima y en realidad tiene aportes que los vamos a ver en muchos de sus ámbitos. Empezamos con algunos elementos de su vida. Él ocupó muchas posiciones importantes. Su última posición fue director de la Casa de la Moneda de Bogotá, de la cual fue director 32 años. Prácticamente ininterrumpidos, y por eso es que la conexión entre la vida de José Manuel Restrepo y la numismática es realmente importante. Pero adicional, fue un gran historiador. De hecho, yo diría que prácticamente todos los libros de historia que se han escrito sobre la época de la independencia de Colombia, Ecuador y Venezuela tienen que hacer necesariamente una referencia obligada a la obra de José Manuel Restrepo. Y como ya mencioné, fue un director por muchos años de la Casa de la Moneda. Entonces vamos a revisar algunos de los aspectos de su labor administrativa como director de la Casa de la Moneda. Y finalmente vamos a revisar algunos de los aportes a la historiografía numismática de Colombia, terminando con algunas conclusiones. Bien, empezamos entonces con una reseña muy corta biográfica de José Manuel. Él nació en 1781 en Envigado, murió en 1863, apenas 3 años después de haber publicado su Memoria sobre amonedación, que es la obra más importante en términos del conocimiento numismático que nosotros podemos aprender de él. Para los que no conocen, Envigado queda muy cerca prácticamente hoy hace parte de la ciudad de Medellín. En 1802 fue graduado de Filosofía y Ciencias Naturales en el Colegio San Bartolomé en Bogotá, es decir, él se había trasladado 3 años antes a Bogotá para estudiar en el colegio. Fíjense que estamos hablando de Filosofía y Ciencias Naturales. En esta época que yo señalo en rojo, tuvo algunos de sus aportes más importantes en términos de cartografía y conocimiento. Hizo parte de la expedición botánica, estudió astronomía, cartografía con el sabio Francisco José de Caldas. En 1809 estudió Derecho en la Universidad Santo Tomás. Fue en 1811 diputado al Congreso Federalista por la provincia de Antioquia. En 1812 redactó el proyecto de constitución para Antioquia. Fue en 1813 secretario de Justicia en Antioquia. De 1816 a 1817 tuvo que salir del país, perseguido después de la reconquista por Pablo Morillo. En los Estados Unidos no desempeñó ninguna actividad intelectual, realmente trabajó como carpintero. Y regresó al país en 1817. En 1819 al 21 fue gobernador de la provincia de Antioquia y en 1821 fue diputado al Congreso de Cúcuta. Se desempeñó como ministro secretario del Estado del Despacho del Interior entre 1821 y 1828. Para aquellos de nosotros que leemos las leyes y decretos del gobierno nacional de esa época, la firma y el nombre de José Manuel Restrepo es bastante familiar porque firmó prácticamente todas las leyes de ese periodo. En 1828 solicita
su reemplazo en la Secretaría del Interior y pasa a ser el director de la Casa de la Moneda, pero al igual que lo que ocurría con muchos oficios, él desempeñó ese cargo conjuntamente con el de secretario, el director de Instrucción Pública, es decir, el secretario, el que respondía al secretario de Educación, el director de la rama de trabajo y director de Crédito Nacional. Bueno, muy bien. Esta diapositiva está diseñada para mostrarles a ustedes un poco el tipo de personaje del que estamos hablando. Aquellos que les gusten las orquídeas sabrán a qué me refiero. Resulta que durante su trabajo en la expedición botánica se hizo gran amigo de Alexander von Humboldt. Y Alexander von Humboldt, en esta pequeña dedicatoria, bautiza un género completo de orquídeas con el nombre de Restrepalia o Restrepia. En general se corresponde a 25 especies de orquídeas distribuidas en Centroamérica, Venezuela, Colombia, y algunas de esas especies, como la Restrepiela, que hacen parte de este género, son bastante comunes y son muy apreciadas en términos de aquellos que cultivan estas orquídeas. ¿De qué le sirvió a José Manuel Restrepo su amistad con Humboldt? Bueno, tal vez la principal o la obra inicial que tenemos de José Manuel Restrepo es el mapa de la provincia de Antioquia. Este es un mapa que data de 1809, de hecho aquí ustedes alcanzan a verlo. Para aquellos de ustedes que están un poco lejos, aquí tenemos el río Magdalena, tenemos el río Cauca, y aquí tenemos hacia abajo la ciudad, hoy en día ciudad de Medellín. Lo que hizo José Manuel Restrepo hizo visitas a más de 107 localidades en el departamento de Antioquia. Eso le permitió levantar el mapa de la provincia de Antioquia, que tiene en parte el mapa que había levantado Humboldt para el río Magdalena. Muy bien, hace unos 5 años se conoció un mapa levantado por el sabio Caldas, que también sabemos que sirvió para José Manuel Restrepo elaborar este mapa para la provincia de Antioquia. Y lo otro que hizo muy importante desde el punto de vista cartográfico, en 1826, de acuerdo a la ley, en 1824, de acuerdo a la ley 25, José Manuel Restrepo fue el líder en el levantamiento del mapa de la reciente provincia, de la reciente República de Colombia. Ustedes tal vez no lo ven acá, pero en términos generales este mapa fue muy importante para la fijación de límites una vez separadas las 3 repúblicas. Es decir, si examinamos los límites que existían en esta época, en 1824, con Ecuador y sobre todo Venezuela, vamos a ver que en general los límites se respetan frente a ese mapa. Bueno, otro de los elementos importantes de José Manuel Restrepo fue la publicación de su Historia de la República de Colombia, ya lo mencioné. Como parte de esa Historia de la República de Colombia, José Manuel publicó 13 mapas que corresponden al mapa total de la República de Colombia, con cada una de las provincias que teníamos en ese momento constitutivas del país. El mapa es muy importante y en general la obra de la Historia de la República de Colombia fue muy importante porque ustedes recordarán que para la época en que se solicitó la impresión de ese mapa, 1825, solamente 2 países habían reconocido la independencia de Colombia, básicamente los Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces, el hecho de escribir una historia sobre la Revolución de Colombia y el hecho de publicar un mapa, lo que pretendía era simplemente decirles a los países europeos, oiga, nosotros existimos, somos una república en la América Meridional y es importante que nos hagan ese reconocimiento. Bueno, muy bien. José Manuel Restrepo como historiador tiene fundamentalmente 2 obras
casi que podríamos decir que son tres. La primera es entonces la historia de la Revolución de la República de Colombia en la América Meridional. La edición original fue hecha en París en 1827. El documento que sirvió de base para esa obra es el Diario Político y Militar, que fue publicado apenas en 1954. En la ciudad de Bogotá existe una casa en el norte de Bogotá, es el Archivo Restrepo. Ese archivo tiene más de 2.000 libros y tiene todos los borradores de las obras de José Manuel Restrepo, entre otras el Diario Político y Militar, que como les digo fue publicado en 1954. Desde el punto de vista histórico, esto fue lo primero que existió, y después tenemos la edición de París de 1827 y la edición de Besançon, también en Francia, de 1858. ¿Cómo podemos evaluar a José Manuel Restrepo como historiador? Bueno, yo creo que lo más importante es primero leer lo que José Manuel Restrepo escribió en términos de la importancia que él dio a su obra, y eso está en la autobiografía. En general, en el Diario Político y Militar, ustedes encuentran más o menos unas 35 páginas de autobiografía de José Manuel, en la que él nos dice básicamente qué fue lo que hizo. Dice: desde julio de 1819 emprendí llevar por escrito algunos ligeros apuntamientos sobre los sucesos políticos de nuestra gloriosa revolución por la independencia. Estos apuntes fueron al principio muy diminutos y reducidos casi enteramente a conservar las fechas en que acaecían algunos sucesos importantes, especialmente los militares. Poco a poco los fui extendiendo de modo que después no omití suceso alguno que en mi concepto tuviera importancia, lo que he observado en la mayor parte de estos apuntamientos. En 1827 se publicó en París la primera parte de la historia de Colombia, pero estando vivos muchos de los actores de la revolución, fue herido su amor propio con algunos juicios del historiador. Esto le causó varios sinsabores y le manifestó que era peligroso publicar una historia de hechos contemporáneos. Tal consideración influyó en su ánimo para suspender por algunos años la continuación de la historia de Colombia. Por eso vemos que solamente hasta 1858 es que José Manuel emprende la reedición, revisión y ampliación de su obra de 1827. Algunos historiadores ¿qué nos dicen sobre la obra de él y el mismo Restrepo en su autobiografía? El primer párrafo está escrito en tercera persona, pero es escrito por José Manuel Restrepo, que solía escribir en tercera persona, y dice: como en ellos daba yo lugar a todas las noticias probables que corrían, ha sucedido que algunas resultaban después falsas o inexactas. Por consiguiente, no todo lo escrito en este diario se debe tener como cierto, pero al menos eran las noticias que circulaban en la respectiva época como verdaderas. Tal vez el elemento más importante sobre el cual José Manuel Restrepo ha sido reconocido desde el punto de vista historiográfico es el asesinato de Sucre. La versión de que Sucre fue, digamos, en un complot donde José María Obando estuvo, digamos, de líder, y donde aparentemente unos actores materiales dieron su confesión, fue básicamente reportado por José Manuel Restrepo. Dos elementos ya objetivos, un poco más modernos sobre su historia. Dice Restrepo en su obra histórica: se muestra como un hombre de gran valor. Lo mismo ataca a Bolívar que a Santander que a Bolívar, que a Nariño, que a Sea, que a Torres, que a Mosquera, que a López, que a Obando, dice Rafael Gómez. Y Germán Arciniegas en 1940 escribe lo siguiente: Restrepo tiene el mérito de no haber sido un adulón al moverse con imparcialidad frente a figuras que ya resumían todo el bronce de América. En sus libros son ejemplares por la sobriedad, honestidad, dignidad y con el cúmulo de informaciones que él ordenó con una severidad de sabio hombre de bien.
En términos generales, ¿qué es importante en José Manuel? Un hombre apreciado tanto por Bolívar como por Santander. Y de alguna manera esta característica de su personalidad es bien importante. ¿Qué sabemos de su gestión? Ya sabemos que en 1828 solicita a Bolívar su nombramiento en la Casa de la Moneda, que había quedado vacante. Eso es exactamente lo que tengo acá. La solicitud que él hizo, también basada en la autobiografía, del puesto a Bolívar. Hay dos elementos que se destacan en la autobiografía en relación con su gestión como director de la Casa de la Moneda. En primer lugar, en abril de 1837, tuvo la pena de que mientras duraban las vacaciones de Semana Santa, se robaron de la fundición de la Casa de Moneda 126 marcos de oro, 22,5 quilates de ley, que valían cerca de 20,000 pesos. La causa del robo fue que hasta entonces los metales preciosos a cargos del fundidor y los caudales de la tesorería se habían mantenido o custodiado, en cajas de madera y en piezas de paredes delgadas y de adobe. Esta confianza en la moralidad de los pueblos no subsistió por más tiempo con este desempeño. Y el otro elemento que menciona José Manuel sobre su gestión es, desde que entró a servir al destino, es decir, director de la Casa de la Moneda, se propuso mejorar el establecimiento que estaba montado como en 1756, en que lo asumió el rey de España. En efecto, en 1837 pidió a Francia y los Estados Unidos nuevas rieleras, realizó la construcción de hornos de reverbero e introdujo el carbón de piedra o mineral, con cuyo uso se ahorró una suma considerable en el consumo de combustibles, fuera de otra cantidad excedente de 50,000 pesos que hizo generar al gobierno de la República, sugiriendo la compra de plata en alhajas. Esas son básicamente las dos referencias que tenemos en su autobiografía sobre su desempeño. Sin embargo, en la Gaceta de Colombia encontramos algunos elementos que son importantes. Por ejemplo, en 1849, el 29 de diciembre, se publica una carta de José Manuel al secretario de Hacienda en la que responde por la aparente falta de ley y de peso en las monedas que se habían mandado a París para unos exámenes de calidad. Y sobre estos temas nos dice lo siguiente, algunos son bastante interesantes. Dice, no se puede fabricar monedas de oro y plata sin excelentes balanzas, pesas exactas y máquinas muy finas. Aún con estos auxiliares, las monedas salen muy desiguales en peso. Si estas desigualdades se notan en las monedas francesas, cuyos establecimientos monetarios son tan perfectos, ¿qué será de los de la Nueva Granada, a los cuales aún les falta mucho por su perfección? Y en relación con el problema en la ley, dice lo siguiente, estoy seguro que ese feble, falta de ley, ha existido siempre en el oro sellado en la Nueva Granada desde el tiempo del gobierno español. Tengo ensayos hechos en Londres que comprueban esta aserción. Provenía ese defecto en que se usaba muchas veces el ácido para separar los metales, oro y plata en las acuñaciones y el resto de metales, se reutilizaba, lo cual es una práctica indebida, y las mezclas no se mantienen en ácido el tiempo necesario, por lo consiguiente no se purifican bien. En conclusión, dice, en mi concepto, los ensayadores han hecho las operaciones con probidad y cuidado, según su leal saber y entender. Los defectos en que se incurrían eran del método práctico que les enseñaron sus maestros. Ninguno tiene la culpa de que ellos no sean químicos y de que en la Nueva Granada no haya prosperado la química como una ciencia importante. Conclusión, sí podemos tener alguna evidencia de que las monedas de oro, sobre todo acuñadas en Colombia, tenían problemas, especialmente en términos de falta de ley frente a las normas, incluso desde la época del gobierno español. ¿Cuáles son los aportes a la historia a la historiografía numismática de Colombia?
Pues están basadas en un documento bastante escaso. Este documento fue impreso en 1860 y terminado en diciembre de 1859, y básicamente se llama Memoria sobre amonedación de oro y plata en la Nueva Granada, desde julio de 1753 hasta agosto de 1859. ¿Cuáles son los aportes que tiene José Manuel en esta obra? Bueno, son muchos. En realidad, yo he escrito en el Boletín Numismático una serie de artículos sobre historia de la moneda en Colombia. Yo diría que todos, excepto uno, están fuertemente basados en la obra de José Manuel Restrepo. Primero, hace un recuento de los principales acontecimientos de la Casa de la Moneda de Bogotá, las vicisitudes y dificultades en la creación y funcionamiento de la Casa de la Moneda de Popayán. Un recuento de los cambios normativos en el diseño, la ley y el peso de las monedas acuñadas en Colombia, los intentos para acuñar moneda de cobre en nuestro país, el recuento de la evolución de los derechos de amonedación, la evolución de pesos y medidas del país relacionados con la amonedación. Esta mañana vimos una presentación muy interesante sobre la amonedación en Ecuador y precisamente el cambio en 1856 al sistema decimal. Bueno, todo eso está absolutamente detallado en las memorias de José Manuel, y tiene algo que es bastante útil, y es que tiene las estadísticas completas para el caso de la Casa de la Moneda de Bogotá, estimativos para la Casa de la Moneda de Popayán, de la amonedación tanto de oro y plata en Colombia desde 1753 hasta 1858. Y tiene otros elementos que son interesantes sobre el uso de las monedas. Por ejemplo, gracias a él sabemos que los cuartillos tenían ley de 8 dineros después de la época de la independencia, y que esa práctica se mantuvo durante mucho tiempo, especialmente porque era una moneda utilizada en las transacciones domésticas. La ley en las monedas, sobre todo de oro, que se utilizaban en las transacciones internacionales, era mucho más cuidada, y podíamos tener baja ley en las monedas acuñadas básicamente para uso doméstico. Bueno, ahora sí miremos cuáles son los aportes, y van a ver que mi presentación es mucho más corta y mucho más concreta. ¿Cuáles son los aportes que yo considero importantes? Y aquí creo haber hecho algún descubrimiento interesante y formulo algunas hipótesis importantes sobre el tema de acuñación de moneda en Colombia. Bueno, lo primero es las secas permanentes. Ya vimos que hubo acuñaciones en Pasto, tuvimos acuñaciones en Cartagena, tanto en la recién, digamos, las monedas las primeras monedas acuñadas en Colombia tienen acuñaciones hechas en Cartagena, pero en la época de la independencia ya lo vimos con Luis Roberto, digamos, las monedas acuñadas tanto en el periodo republicano como español. Pero si hacemos caso omiso de las secas que actuaron por poco tiempo, en Colombia básicamente tenemos dos secas importantes, que son la de Popayán y la de Bogotá. Cuando analizamos la historia de esas ciudades, encontramos unos elementos muy interesantes. En el caso de Popayán, encontramos 7 cambios de gobierno desde 1810 hasta 1819. Los españoles, tenemos el grito de independencia, pero ese grito de independencia es manipulado por un español, Miguel Tascón, quien realmente lo que hace es inducir a la Junta Provincial a jurar su lealtad al rey. Después tenemos a Atanasio Girardot y Baraya en la batalla del Bajo Palacé del 28 de marzo de 1811, retomando la ciudad. Después Juan Sámano en 1812 toma la ciudad el 3 de noviembre. Después tenemos la batalla del Bajo Palacé en 1813 en la campaña del sur, cuando Nariño retoma la ciudad el 30 de diciembre. En 1814 Nariño es derrotado y los realistas retoman la ciudad. 1815 los patriotas reconquistan nuevamente la ciudad. 1813 el 13 de mayo,
entran las tropas realistas y finalmente en 1819, después de la batalla de Boyacá, los realistas salen finalmente expulsados. Cuando uno analiza las acuñaciones de la Casa de la Moneda de Popayán, uno encuentra que los periodos, tal como se ha mencionado aquí anteriormente, lo primero que se hacía, sobre todo por parte de los españoles al retomar la ciudad, era poner en funcionamiento nuevamente la Casa de la Moneda de Popayán. Entonces uno encuentra, coincidente con estos periodos, uno encuentra acuñaciones en Popayán en 1810, 1811, 1813, 1814, 1816, digamos en una forma bastante sistemática. El caso de Bogotá es muy distinto porque desde el grito de independencia en 1810 hasta 1816, el 6 de mayo, la ciudad estuvo bajo el dominio de los patriotas. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo es posible, para el caso de Popayán es muy claro, para el caso de Bogotá no es muy claro, cómo es posible que hayamos tenido en 1810 a finales y 1812 acuñaciones de Fernando VII en la Casa de la Moneda de Bogotá, si Bogotá estaba bajo el dominio español, bajo el dominio patriota? Entonces, bueno, este es el recuento de las monedas que con las efigies de, bueno, en el caso colombiano de Carlos IV, se suponía que Fernando VII, fueron acuñadas, tanto las monedas de plata como las monedas de oro. Fíjense que en el caso de monedas de plata tenemos en 1810 tanto cuartillos, medios y reales como monedas en 1812 de esas mismas denominaciones acuñadas en Bogotá. Después de 1816 hasta 1819, los españoles retoman la ciudad y yo tengo absoluta explicación de estas acuñaciones. Pero aquí no. En 1810, pues fue el 20 de julio de 1810 nuestra primera independencia, uno podría arguir que esas acuñaciones fueron efectuadas antes de la toma, digamos, por parte de la Junta Provincial de la Casa de la Moneda. Pero las de 1812 no hay manera de que eso haya sido posible. Y más grave aún, en las monedas de oro. ¿Cómo es posible que en un periodo prolongado entre 1810 y 1816 hayamos tenido acuñaciones en moneda de oro de escudos, 2 escudos, 4 escudos en esta época y 8 escudos, donde durante todo el periodo en el que la Casa de la Moneda de Santa Fe estuvo bajo el dominio republicano, se acuñaron monedas con la efigie del rey de España. Entonces, las dos preguntas que yo quiero contestar son esas dos. ¿Por qué entre 1810 y 1812 hay acuñaciones de moneda de plata en Bogotá con el busto del rey de España? Y dos, ¿por qué durante el periodo de 1810 a 1820 se siguieron acuñando monedas de oro con el busto del rey de España? Bien, empecemos por el tema un poco especulativo, para el cual las memorias de amonedación de José Manuel Restrepo me ayudan mucho. Dice José Manuel que las primeras monedas de oro acuñadas de la República de Colombia realmente se hicieron después de 1823. Y dice lo siguiente: a pesar de que el peso y la finura del oro eran iguales a las monedas acuñadas hasta entonces con el busto del rey, las colombianas no tuvieron desde 1823 el mismo aprecio. Contribuía a esta diferencia que las monedas de oro acuñadas con las armas y el busto del rey eran admitidas en la isla de Cuba y demás colonias españolas por su valor nominal,
Pero las colombianas tenían descuento y no eran recibidas sino como pasta de oro con descuento del 3%. También padecieron de mérito al principio en las naciones extranjeras hasta que ensayada se conoció bien cuál era su valor intrínseco. Conclusión, el país pasó a emitir una nueva moneda de oro solamente hasta 1823. Esa moneda no era aceptada en el comercio exterior y era recibida con descuento a pesar de que tenía la misma ley y peso. La hipótesis es claramente, se siguió acuñando moneda con el busto del rey de España en Colombia, moneda de oro, simplemente para que fuera aceptada en los socios comerciales del país, porque era una moneda conocida. Probablemente hubiera sido un gran error histórico haber acuñado moneda de la India de oro, porque hubiera generado mucha desconfianza en términos de las actividades de comercio exterior. Segundo, cuando uno analiza los cuadros anexos a la memoria de amonedación, básicamente el cuadro 4, 5 y 6, uno encuentra lo que yo considero que es la respuesta a que Bogotá haya acuñado moneda con el busto del rey de España en 1812. Dice el cuadro 4, este es un resumen de esos tres cuadros, y este es un ejemplar subastado en áureo y cálico en 2014 de esta moneda de $1 de 1812, donde ustedes ven acá lo siguiente, dice moneda de plata de 11 dineros bajo el gobierno español en la Nueva Granada, y estos son los montos acuñados en marcos. Aquí no tenemos ningún problema. Dice moneda de 7 y 8 dineros Bogotá y Popayán acuñada por las tropas patriotas. Aquí después vamos a analizar ese tema. Pero miren lo que dice el cuadro número 6. Dice moneda de plata de 10 dineros acuñada en Bogotá y Popayán por el gobierno republicano. ¿Qué ocurre? En 1812, Popayán no acuñó monedas. Entonces, la única moneda a la cual se puede hacer referencia en este cuadro, José Manuel Restrepo, se refiere a la moneda acuñada en Bogotá en 1810 y 1812, que corresponde a moneda de 10 dineros y no de 11 dineros. Conclusión, es muy probable que la moneda de 1812 que ustedes ven ahí haya sido acuñada por republicanos con una ley inferior, digamos, simplemente para financiar al gobierno. A esto me ayuda un elemento adicional. Las monedas de medio real de 1812 que fueron acuñadas en Bogotá, muchas de ellas no fueron acuñadas con la marca de CKNR, sino MR, lo cual de alguna manera demuestra o el desconocimiento o la impericia del grabador. Por lo cual creo que esto es una evidencia bastante contundente de que seguramente si hacemos un análisis metalográfico de estas monedas, vamos a encontrar que tienen una ley inferior. Por último, esta es una discusión que se ha mantenido en Colombia también hace mucho tiempo, y es, Jorge Becerra nos muestra en una de las vitrinas que vemos allá realmente este documento. Este documento es del 24 de julio de 1823, y en él se da por recibido el envío por parte de la Casa de la Moneda de Bogotá a Popayán del material necesario para acuñar en Popayán una moneda con el tipo de la India y año 1821. Ya Jorge Becerra nos explicó por qué en 1823 se manda a acuñar moneda con fecha 1821. Simplemente era moneda de más baja ley. La ley aprobada en Colombia
decía que la moneda debería ser acuñada con el mismo peso y ley de la moneda española. Entonces simplemente se acuña a partir de 1823 moneda de más baja ley con la fecha 1821. El cuadro de José Manuel Restrepo nos permite tener aquí alguna idea de lo que pudo haber sido la acuñación de esa moneda. ¿Por qué? Porque básicamente no tenemos en estas fechas, no tenemos acuñación de moneda de plata. Esta acuñación, estos montos de acuñación tienen que haber correspondido a monedas con fecha 1821, pero elaboradas después de 1823. Bien, pero adicionalmente, para rematar este tema, digamos, esta remisión del material para hacer moneda a Popayán siempre ha generado mucha especulación en Colombia. La razón es que pues no se conocen monedas de la India de fecha 1821 con la marca de ceca de Popayán. Entonces, las preguntas que hacía Fernando Barriga en 2005 sobre qué pasó con los troqueles es, bueno, ¿nunca se mandaron o no se utilizaron esas matrices? 2, se fabricaron con fecha 1821, pero no se les colocó el distintivo PN, que era la marca de ceca de Popayán, o se grabaron con los mismos troqueles del ensayador JF que se utilizaron en la Casa de la Moneda de Bogotá, o en tercer lugar, la tercera hipótesis es se grabaron troqueles con estrellas o asteriscos para distinguirlas de las de Bogotá. Esto es muy común, especialmente en las monedas de 1820, también en 1821. José Manuel Restrepo es muy claro en afirmar que la moneda de la India se acuñó en Popayán. Dice, la circulación de moneda de plata de 8 dineros ha venido a ser difícil. En Popayán la acuñaron con poco cuidado y por este motivo la falsificaron los plateros de Quito. Y no siendo fácil distinguirla de la verdadera, todos los reales de plata llamados de palmita, palmita quiere decir cara de mujer, y acuñados en Popayán se rechazan en la circulación. Conclusión, el hecho de que José Manuel Restrepo, quien fue director de la Casa de la Moneda durante 32 años, nos pueda afirmar que efectivamente se usaron, pero que se acuñaron con poco cuidado y que fueron, por esa razón, motivo de falsificación por parte de los plateros de Quito, sugiere, además de las cifras que hemos visto en el cuadro anterior, que efectivamente sí se acuñaron monedas en la casa de... Probablemente, como dice, yo estoy de acuerdo con la tesis de Fernando Barriga, que sugería que los puntos o las estrellas correspondían realmente a las monedas acuñadas en Popayán. Y esos puntos y esas estrellas simplemente se hicieron con el fin de distinguirlas de las monedas acuñadas en la Casa de la Moneda de Bogotá. Termino con esto mi presentación, básicamente sugiriendo que José Manuel Restrepo fue el primer historiador y estudioso de la acuñación de moneda en Colombia. Su formación fue muy integral y sus aportes en cartografía, educación, yo no lo he mencionado acá, pero el primer manual que existió en Colombia de educación para profesores fue editado por José Manuel Restrepo, y muchos aspectos de su vida pública fueron realmente muy destacados. Los aportes de José Manuel Restrepo en la gestión de la Casa de la Moneda parecen haber sido significativos en términos de utilización de más modernos equipos y más eficientes fuentes de energía. En términos de la calidad de las monedas, parecían haberse detectado problemas en los ensayos que fueron corregidos a partir del momento en que fueron detectados. De su historiografía numismática se puede reconstruir más de un siglo de anécdotas y pormenores de las acuñaciones, cifras de esas acuñaciones en Colombia. Algunas hipótesis fuertes y otras débiles se pueden deducir de su trabajo numismático. Primero, creo que es bastante fuerte, la acuñación de la moneda de la India en Popayán sí existió. Segundo, las monedas realistas acuñadas en Bogotá en el periodo de la independencia
pueden llegar a tener una ley inferior a las monedas acuñadas por los españoles en nuestro país. Simplemente fueron especialmente las monedas de 1812 acuñadas por patriotas con el busto del rey. Y finalmente, en términos de la acuñación de moneda de oro durante todo el periodo de la independencia, no lo he traído acá, pero las cifras que presenta José Manuel permiten ver que de 1810 a 1820 hubo acuñación de moneda de oro más o menos un 20% inferior a la que teníamos, a la que venía tradicionalmente siendo efectuada, pero en todos los años se acuñó moneda de oro con el busto del rey, y me atrevería a postular que la razón para que eso se hiciera está basado básicamente en términos de aceptación de las monedas en el comercio exterior. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Aquí hay Venezuela y Chile. Bueno, entonces, de manera ordenada les voy a alcanzar el micrófono para que puedan presentar sus inquietudes. Por favor, Luis Roberto. Muchísimas gracias. Te felicito. Lo que tú estás sugiriendo es que a lo largo de la década de los 20 se acuñaron monedas con el busto de la India al mismo tiempo que se acuñaron monedas con el busto del rey, que serían con fecha 1819 y 1820. Sí, señor. Así es. Ok. Está muy bien. Muchas gracias. Manuel Rojas, por allá. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento. Solamente creo que hay que incorporar una variable que habría que investigar, porque gran parte de las denominaciones que vemos son piezas de poco valor facial y poco poder adquisitivo. Por lo cual yo creo que el objetivo no era solamente el comercio internacional. Debió haber sido el pago de mercenarios también. Había una importante cantidad de mercenarios. Uno lo ve por lo menos cuando estudia los relatos sobre el atentado de la noche de septiembre, en la cual son los mercenarios los que salvan a Bolívar. Y estos necesitaban un pago diferente del que recibía la tropa nacional. Sí. Sí, eso tienes toda la razón, sin duda es así, pero la pregunta es, ¿por qué nos atrevimos a cambiar el diseño en la etapa primera patria boba? ¿Por qué nos atrevimos a cambiar el diseño de la moneda de plata y no la de oro? ¿Por qué dejamos intacta la acuñación de moneda de oro? Porque la de plata es para el pueblo y necesitamos darle un metamensaje al pueblo de que existe una república. Y no podíamos hacerlo con la moneda de oro. Exactamente. Y el otro factor importante a tomar en cuenta, que creo que es significativo para la necesidad de estas emisiones secretas, es el pago a los traficantes de armas. Sí, sí, en nuestros países habían adquirido una deuda grandísima con los traficantes de armas, claro. Y que ellos no iban a aceptar el pago en moneda patria, es más que obvio. Sí. Solamente esas precisiones. Muchas gracias. Sí, muy bien, gracias, Manuel. Me queda espacio para una pregunta nada más. Adelante, Carlos. ¿Puedes volver al cuadro resumen que sacas de...? Sí, señor, con mucho gusto. ¿Cómo encajaría eso, disculpa, porque se conoce un 8 reales de Popayán del 12? Sí, ok. Sí, pero aquí, digamos, el punto, ok, podría haber sido acuñada también moneda, digamos, la gran diferencia es que en 1812 no hay posibilidad Popayán en Bogotá. estaba bajo el dominio realista. Correcto. Entonces, yo no tengo ningún problema con eso. Okay. ¿Sí? Entonces, claro, mi pregunta era quizás las del 10 son de Popayán, sí, y las del 12 son de esa misma, de medio real. Correcto. Y el otro punto es que los reales de 8 de 1812 son muy escasos. Sí. O sea, tú no puedes haber llegado a una acuñación de 2.300 marcos de reales de 8 de 1812, imposible. Claro, pero sí, correcto. Pero digamos, o sea, el 12, como tú dijiste, se sabe que lo que menciona la indicación del cuadro, digamos, Sí.
que si es de Popayán, solo se puede referir a la del 10, porque el 12, Popayán es realista, digamos. Sí, Ok. así es. Bueno, pues muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias, Andrés. Excelente presentación.